Le invito para que abramos la Biblia en Marcos. Vayamos al Evangelio de Marcos y tomemos como referencia el versículo 14 y 15, hermanos. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, y veamos versículos 14 y 15, hermanos. Bien, para que usted lo lea. Ojalá usted haya traído la Biblia para que me acompañe a través del mensaje, a través de los textos que normalmente, hermano, estamos citando. Dice Marcos, recuerde que Marcos fue uno de los testigos presenciales de lo que habló y todo lo relacionado a Jesús. Y dice el versículo 14: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor amantísimo y soberano y majestuoso y buen Dios, hoy nos das otra vez la oportunidad de citarnos en este local, en este templo, para reunir tu iglesia, aquellos que hemos sido llamados, rescatados, traídos de las garras del enemigo, del pecado, al camino de salvación y de vida eterna. Tú nos convocas porque tú quieres que crezcamos. Tú nos convocas porque tú quieres que nosotros te adoremos, pero que lo hagamos con inteligencia, con sabiduría y con entendimiento, oh Dios. Ahora permita, Señor, que tu palabra sea escuchada con atención, reverenciada, porque es tu palabra, Señor. El tomar una decisión de ponerla en práctica en nuestra vida diaria durante todo el tiempo en nuestra vida terrenal. Permita, Señor, que cada persona que estamos aquí y tal vez aquellos que escuchan allá en sus casas, pueda esta palabra ser viva y eficaz y que nos ayude, nos instruya a conocer y a entender mucho más de las cosas espirituales y precisamente de las cosas tuyas, mi Señor Jesús. Ilumínanos en esta mañana a través del Espíritu Santo, que seas tú obrando para nuestro bien. Te lo pedimos, Padre, en tu bendito nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerda, hermanos, que los evangelios siempre tienen la intención y su propósito principal es mostrarnos a Cristo, su venida, su ministerio, su trabajo, su muerte, su sepultura, pero también su resurrección. Esa es lo que siempre, cuando usted abra Mateo, Marcos, Lucas o Juan, siempre estos escritores van a querer que usted se enfoque en la vida de Jesús. Por eso hoy quiero tomar como tema el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. Ahora, en nuestros tal vez pasajes o el contexto del pasaje de Marcos, por lo menos usted le hace un recorrido ahí a la Biblia y por lo tanto al principio vemos que la Biblia lo considera a Jesucristo como el Hijo de Dios, que venía y fue anunciado por un mensajero que fue Juan el Bautista, que era el que preparaba la venida del Salvador. Ahora, cuando él comienza su ministerio, entonces tiene que pasar por algo que se llama el bautismo, ¿no es cierto? El bautismo de Juan, para así cumplir todas las cosas. Luego fue señalado como el Padre después de que es bautizado, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no es cierto? O sea, ese es
podemos decir, el contexto panorámico de lo que Marcos ha ido escribiendo o tratando en este texto, hermanos. Cuando llegamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, vemos que el heraldo o el mensajero, que era Juan el Bautista, había sido apresado, hermanos, y por lo tanto el Señor Jesús empezó su ministerio. Ahora, viene la pregunta clave, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuál fue el ministerio del Señor Jesús? ¿Qué es lo que Él realmente quería a través de su venida y a través de su ministerio, que tanto los discípulos del primer siglo como los discípulos del siglo XXI, que somos nosotros, aprendamos del texto? Así que vamos a dividir este estudio, hermanos, en 4 partes en las cuales nos va a mostrar el ministerio de Jesús. La idea es que cuando terminemos, o la idea, hermano, cuando usted se vaya a su casa, sepa cuál es el ministerio de Jesús. Así que la primero que hace Jesús al comenzar su ministerio, nos dice Marcos 1:14, es predicar el evangelio. Si vamos al versículo 14, dice: después de que Juan fue encarcelado, entonces Jesús vino a Galilea. Dice que viene a la región de Galilea y predicaba el evangelio, hermanos. Note algo interesante: predicar significa enseñar o transmitir una doctrina, hermanos. Así que la intención de Jesús era llevar el conocimiento de algo que los cristianos o los discípulos del primer siglo no habían escuchado ni habían entendido, pero que el deseo de Dios y ahora de Cristo a través de este mensaje es que usted escuche el evangelio, ¿no es cierto? Note que predica, pero no cualquier cosa. No se paró en el púlpito, hermanos, a hablar de cualquier otra cosa diferente, sino que el texto nos dice que Él se concentra en el evangelio. Es interesante, ¿no? La Biblia tiene muchos temas, hermanos, muchas doctrinas. Incluso en la Confesión Bautista de Fe de 1689 hay 32 doctrinas, y todas las encontramos alrededor de toda la Escritura. Pero Jesús no toma a esas 32 y las quiere explicar en ese momento, sino que a Él le interesaba era predicar, pero el evangelio. Ahora viene la pregunta, hermanos: ¿qué es el evangelio? ¿No es cierto? ¿Qué es el evangelio? Cuando vamos por los parques esta semana que fuimos, hermanos, y cuando uno le pregunta al que está sentado o parado y uno le dice: ¿usted sabe qué es el evangelio? Algunos honestamente, hermanos, dicen: no lo sé. Y le digo: eso es fabuloso, porque le voy a explicar qué es el evangelio. Otros entonces comienzan a decir: pues, Entonces le digo: si ve que no sabe, hermanos. Y sabe lo tremendo es que aún nosotros, siendo discípulos de Cristo y aún siendo los salvados, mas sin embargo no tenemos claridad de lo que es el evangelio. No lo tenemos, porque ¿sabe qué, hermanos? La mayoría no nos interesa los términos, no nos interesa estudiar el español. Hay gente que dice: ¿usted sabe español? Sí, sé ahí medio hablar, hermanos. Porque realmente saber el lenguaje o la lengua española es diferente. Es entenderla y comprender los términos. Y es interesante que muchas personas no saben qué es el evangelio. Según el evangelio, significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿no es cierto? Las buenas nuevas o buenas noticias. Ahora, note que hay buenas noticias. Cuando uno está enfermo, tiene una enfermedad terminal,
Y va donde el médico y el médico lo hace sentar a usted y lo mira y le dice todos los exámenes que le hemos hecho, las resonancias, incluso la biopsia que le hemos hecho. La buena noticia es que su enfermedad se ha desaparecido. Eso es una buena noticia, ¿no es cierto? Claro, que la enfermedad haya sido curada o se haya ido, hermanos. Entonces eso es una buena noticia. Ahora, una buena noticia es que usted esté sin trabajo y haya un empleo a través de la internet o en cierta empresa. Usted llega allá y encuentra 50 personas haciendo fila y todas postuladas a ese trabajo. Y cuando usted pregunta, ¿y cuánto de empleo hay? Y le dicen, hay uno nomás. Puede haber 50 o 100 o 200 personas. Y usted llega con su hoja, bueno, hermano, yo llego, hace su entrevista, ¿no es cierto? Y que al otro día o a los 2 días le llegue un mensaje que le digan, ha sido usted aprobado y por lo tanto usted el que queremos contratarlo para ese trabajo. Eso es una buena noticia, ¿no es cierto? Uno dice, ay, hermano, después de 3, 4 años sin trabajar y ahora una empresa que pueda yo trabajar y tener dinero, entonces en ese momento es un gran gozo, hermano, ¿no es cierto? Así que las buenas nuevas no es solamente una buena noticia que tengamos terrenalmente, hermanos, sino que las buenas noticias o las buenas nuevas es con relación ¿a quién? A Dios. Es una buena noticia, hermanos, que Dios en este momento, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, venga a traer una gran noticia. Es que Él ha venido como el evangelio de salvación y de vida eterna. Para entender un poco eso, hermanos, tenemos que ir al Génesis capítulo 3, versículo, y veamos el capítulo de Génesis capítulo 3 y veamos del versículo 1 al 3, ¿no es cierto? Es la historia que yo llevo a la mayoría o que quiero que la gente entienda. Porque ¿cómo le voy a dar una buena noticia si no entienden que estamos en una posición difícil del ser humano? Dice, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comeréis. Y eso era verdad. Recuerde que Dios le había dicho, de todo árbol del huerto puede comer. O sea que no había restricción en comer de muchos árboles. Pero dice el versículo 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces note que Dios, como creador y dueño, pone unas leyes que todo ser humano debía de cumplir, y en especial esos 2 habitantes, Adán y Eva, como primeros habitantes de ese momento, hermanos, debían era escuchar a Dios y ponerlo por obra, o sea, obedecer. Pero cuando saltamos al versículo 6, encontramos que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿En eso pecó? ¿Pecó en eso, hermanos? ¿De qué dicen? ¿Si pecó o no? No. No, porque ver no es pecado, hermanos. ¿Sí o no? Entonces no me digan o no digan que pecó en eso, hermanos. Vio que el árbol era bueno para comer. Dios nunca le dijo no vea el árbol. Le dijo que no coma. ¿Sí ve? O sea que ahí podía ver. Y que era agradable a los ojos. ¿Pecó en eso? No, hermano, lo podía ver. Nunca le dijo no lo pueda ver. Incluso tampoco le dijo no lo puede tocar. Lo que no puede es comer de él.
y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Y ahí viene el problema. Ese y dice, y aunque no había pecado al verlo, al observarlo, al pensar en el fruto, el y nos representa y comió, dice allá, ¿no es cierto? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que comió con ella, hermanos. Ahí está el problema del ser humano. El problema es que desde ese momento, cuando el hombre llamado Adán y Eva, entonces pecaron, en ese momento ellos quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿No es cierto? Usted ya sabe las consecuencias. Dios lo llamó, y ¿dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? Y luego los expulsa del huerto del Edén, ¿no es cierto? A salir al mundo externo, hermanos, a trabajar y ganar con el sudor de su frente y todas estas cosas. O sea que en un sentido lo que hizo Adán y Eva fue darle puerta o cabida a la desobediencia, que es pecado, hermanos, ¿no es cierto? Gracias, hermano. Que es pecado, muy bien. Pero sabe que cuando vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo nos habla a nosotros del siglo XXI. Porque mucha gente dice, ¿y yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan pecado, hermanos? Pues allá ellos, hermanos, y por lo tanto que los condene a ellos. Pero a mí, ¿por qué hoy? ¿Por qué yo tengo que acarrear lo que Adán y Eva hicieron? Entonces Pablo, muy sabiamente y dirigido por el Señor para responder esa pregunta que muchas veces nosotros hacemos, dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Ahí está la clave. La clave que es que no es por el pecado de Adán, no es el pecado suyo, es mi pecado, porque ese todo significa todo ser humano. Y dígame a alguien si es sin pecado, hermano. Levante la mano el que está sin pecado. ¿Qué dijo Jesús? Tire la primera piedra, hermano. Tírela hacia aquí, hermano. Pero no podemos, porque todos somos pecadores. Pero aún la noticia grave, eso es una noticia que nos impacta, pero hay una noticia más grave. ¿Cuál es la noticia más grave? Pues lo que sigue ahí, hermano, en el versículo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que en el momento en que pecamos, en que el ser humano peca, en que usted y yo pecamos, nos colocamos en el lugar de estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando usted muera y haya la separación de su cuerpo y de su alma o espíritu, y el cuerpo vaya al sepulcro y su espíritu, que es inmortal, va a tener que salir para uno de los dos lugares que la Escritura siempre habla y nos muestra: un lugar de tormento que llama el infierno, y un lugar de paz, gozo y bienestar que se llama el cielo, que es la presencia de Dios. Pero cuando Pablo dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, significa que al morir no vamos para Dios. Si usted llegara a morir hoy en pecado, como dice acá, se va para el infierno, hermanos. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura y lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Así que, hermanos, cuando viene Jesús, Él trae una buena y agradable y preciosa noticia. Es que Dios, de su voluntad, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? ¿Qué hizo Dios? Pues vamos al
versículo más conocido de la Biblia, que es Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no es cierto? En el cual dice la escritura allí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas vida eterna, mas tenga vida eterna. Mire lo que está diciendo. Nos trasladó, el texto nos traslada a Génesis, donde Adán y Eva pecan y están destituidos, y donde ahora Pablo en Romanos nos dice que usted y yo estamos iguales, destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora hay una buena noticia, que esa promesa que Dios hizo de enviar a su Hijo Jesucristo ahora se cumple en Jesús. Es la forma en que Dios nos ama, y lo ama a usted, hermanos. Y lo ama tanto que no quiere que usted perezca, hermanos. Y no quiere que usted hoy, al salir aquí y tal vez le llegue su muerte, no se vaya a condenación, hermanos, sino que pueda pasar de muerte a vida, dice el texto. Él lo ama y nos ama de tal forma que quiere que usted, al aceptar y creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el único requisito, lo único que me puede salvar, usted tenga asegurada la entrada al reino de los cielos. Interesante, ¿no es cierto? Es bueno saber eso. Lo bueno es que ahora, hermanos, podemos entender eso, que el amor de Dios hizo que Cristo viniera, ¿no es cierto? Miren, lo interesante es que Pablo lo entendió, hermanos. Él lo comprendió muy bien, tan claramente, que él mismo lo escribió en Primera a los Corintios capítulo 15. Vaya usted a Primera a los Corintios capítulo 15 y vea lo que Pablo tenía claro y que predicaba y que le transmitía a la gente, hermanos, y que tuviera la gente claridad sobre eso. Y dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado. Note que Jesús comenzó a predicar ¿qué? El evangelio. ¿Y qué predicaba Pablo, hermanos? El evangelio. ¿No nos estará diciendo algo el Señor? ¿No le estará diciendo algo a usted, hermanos? Muchos de nosotros tenemos todavía la costumbre: Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, hermano, ese plan no. Si no le mostramos todo el plan, hermano, queda corto. Y mucho es corto. Venga Cristo y es salvo, Él le arregla la vida. Venga a la iglesia y tal cosa. Eso es quedar cortos. Pero Pablo nos dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y comienza diciendo: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen. Entonces podemos ver, hermanos, que ese es el evangelio. Eso es lo que Jesús predicó, y es lo que Pablo predicó, y lo que la iglesia debe predicar, y es lo que usted debe escuchar, para que usted pueda realmente entender el plan y la obra maravillosa de Dios a través de Cristo al venir a este mundo, hermanos, al despojarse de su gloria, al venir a nacer como usted y yo, a vacarse, hermanos,
de su trono y su magnificencia a venir, hermanos, a ser simplemente un ser humano e ir hasta la cruz y muerte de cruz, hermano, y ser sepultado, pero al tercer día resucitó. Interesante, ¿no es cierto? Empezó Jesús, luego siguió sus discípulos. ¿Y qué espera de usted y qué espera de mí? ¿Y qué espera de usted que hasta ahora escuche? Pues que usted vea que esto es lo que usted tiene que entender y comprender, para que su fe no la ponga en otra persona, sino que su fe la ponga en el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es Cristo Jesús. No sé usted a quién ha puesto o en quién tiene puesta su esperanza, pero yo tengo mi esperanza en Cristo. Y cantamos el último himno, ¿no es cierto? Mi esperanza está en Dios, mi esperanza está en Cristo, hermanos, quien es mi Salvador y mi Señor. Y por eso Pablo, al tener esa seguridad que había creído y había recibido esa salvación en Cristo, no solamente, hermanos, la creía, sino que ahora la enseñaba. Entonces, llamado al usted que todavía escucha por primera vez, para que usted tome en cuenta, pero también a usted que ya es líder o que lleva tiempo en el evangelio, hermanos, para que usted vaya y predique el evangelio de Cristo Jesús. Así que la primera, hermanos, lo primero que hace el Señor en su ministerio fue predicar el evangelio. Pero si miramos la segunda que hace en su ministerio, es que esa predicación del evangelio era referente al reino de Dios. Volvamos a Marcos, hermanos, y volvamos a ver el texto, hermanos. Y dice el 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, dice. ¿De qué? Del reino de Dios. El evangelio, hermanos, su predicación, ya vimos que era el evangelio, pero que ese evangelio venía con la intención de mostrar un reino que era el reino de Dios. Ahora, hagámonos esta pregunta: ¿qué quiere decir más exactamente con el evangelio del reino de Dios? ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Porque está bien, ya entendí, hermanos, que él vino y predicó el evangelio, pero ahora ese evangelio es parte del reino de Dios. Cuando lo veo naturalmente o humanamente, entonces creo que Jesús vino a establecer un reino como el de David, o un reino como el de Salomón, o un reino terrenal. Y sabe que mucha gente en ese entonces estaban esperando un tal Mesías, pero que el Mesías iba a ser como el rey David, el Mesías iba a ser como Salomón, o el Mesías era aquel que iba a levantarse en armas con todos los revolucionarios de ese momento para derrocar o destruir o sacar a Roma de su imperio, hermanos. Muchos tenían ese concepto. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente con el evangelio del reino de Dios? Pues, hermano, que ese Dios que en otro tiempo pareciera que estuviera oculto, hoy se manifiesta con su gran poder. Un poder sobrenatural, no un poder igual al de Salomón. Pues Salomón tuvo poder por su sabiduría, ¿no es cierto? David tuvo poder porque él era en la parte bélica o de armamento o ejército, luchó y fue sangriento, ¿no es cierto? Pero aquí habla es que viene ahora un reino que es considerado el reino de Dios, que viene con gran poder, y que su rey o que su representante, que era ahora Jesús, ahora venía con el poder ilimitado de Dios.
Lo que era imposible o lo que es imposible para los hombres, ahora es posible en el Hijo de Dios, porque vino como representante del reino de Dios. Y por eso le dijo al muerto: levántate y anda. Y por eso le dijo a Lázaro, después de 3 días, hermano, de muerto: sal fuera, Lázaro. Y por eso simplemente tocaba a alguien y se sanaba. Su presencia, hermano, era el poder de Dios. Por eso Pablo dice que es como una dinamita, ¿no es cierto? Romanos 1:16, el poder de Dios habla allí, como una gran dinamita que explota y tiene mucho poder. Y es lo que habla del reino. El reino que trae Cristo, que predica Cristo, es un reino de poder. Es por eso que el Señor vino a hacer lo que otros no hicieron, ¿no es cierto? Yo le digo, Elías, cuando iba a ser, o Eliseo, cuando iba a ser sucesor de Elías, le dijo: si yo te veo, te doy. Dijo Elías: si usted me ve cuando yo vaya al cielo, te daré una doble porción del espíritu que yo tengo. Y Eliseo dijo: vale, ¿no es cierto? Y si usted ha leído, dice que iban de camino y venía una carreta y quedó uno a un lado. Y la carreta echaba fuego y bueno, una cantidad de cosas. Pero Eliseo no mira la carreta, sino a quien ve: a Elías. Y cuando lo ve subiendo, comenzó a gritar de la alegría porque vio a Elías. Y a Elías se le cayó el manto y el hombre lo puso. Es increíble, hermano. Elías hizo 7 milagros escritos en la Biblia. 7 milagros. ¿Y sabe cuánto hizo Eliseo, hermanos? 14 milagros registrados en la escritura, hermanos. Quiere decir que el poder de los profetas, el poder que ellos tenían, era un poder que en cierta forma era diferente al de los humanos. Pero ahora no viene cualquier profeta, hermanos. Ahora viene el representante del reino de Dios a hacer cosas increíbles, sobrenaturales, hermanos. Viene a decir lo que otros no dijeron, hermanos. Si vamos a Jeremías capítulo 1, usted encuentra a Jeremías, y quiero resaltar esto porque para que usted se dé cuenta que el profeta, hermanos, decía era lo que Dios le decía, hermanos, ¿no es cierto? Pero cuando Dios no le hablaba, ¿qué decía el profeta? Pues nada, hermanos. Yo me acuerdo una vez, hermano, estaba ese tiempo de los falsos profetas. Y entonces llegó un profeta, y eso es que profetizaba y le decía. Entonces le dijo, una hermana dijo: hermano profeta, lo invito a almorzar. Y entonces digo: bueno, yo le invito a almorzar. Entonces me dijo: Edgar, llévelo y lo acompaña. Y dije: bueno, por almuerzo yo lo acompaño, hermano. Y estando en medio del almuerzo comiendo, hermanos, la hermanita dijo: profeta, tiene palabra de Dios para mí en este momento, hermano. Ese tipo, esa persona no sabía qué hacer, hermano. Yo creo que era pensando qué podía inventarle, hermano, porque recuerde que no hay profeta en este entonces. Y la gente piensa que es así. Pero mire lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 4. Y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque el profeta solo hablaba lo que Dios le decía. Ahora saltemos al versículo 11. En el versículo 11 dice: y la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Y luego saltamos, hermanos, saltemos un poquitico al capítulo 2, versículo 1, y dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que el profeta no podía, hermanos,
hablar a todo tiempo, porque él simplemente escuchaba la voz de Dios y la transmitía. Pero ahora dice que Cristo el Señor, que el Mesías, viene predicando el evangelio del reino de Dios. Y por lo tanto venía trayendo todo el mensaje de Dios, no en parte, hermanos. Los 4 evangelios, hay un libro que llama La armonía de los 4 evangelios. La armonía de los 4 evangelios es que este libro trata de mostrarle a uno todos los eventos de la forma que lo vio Marcos, Mateo, Lucas y Juan, completo, porque uno complementa al otro. Y la idea del libro es que usted, digamos, cuando se encontró con Bartimeo, entonces uno dijo una cosa y le mostró y le va aclarando mucho más que uno solo, hermanos. Pues mire que el reino de Dios, que ahora viene Jesús, Él viene a enseñar. Él viene a enseñarnos cómo es que este reino viene a la tierra, hermanos. Y por eso le dijo a los discípulos: ustedes no entienden. Peleando por el primer lugar, ustedes no entienden. Peleando que por tal cosa, ustedes no entienden. Porque el ser humano tratamos de razonar todo es con la parte humana y de este mundo. Y por eso Jesús le decía: es que el reino que yo traigo no es de este mundo. No viene como un rey que se va a sentar en un caballo blanco o que se va a sentar en un trono y que todo el mundo le sirva. Están equivocados. Y por eso les digo: camine y van a ver dónde yo vivo. Y donde vivía Jesús, en todas partes, hermano, caminando para otro lado. Y le digo: camine, va y vea que la cabecera es una piedra, porque él dormía en la intemperie, simplemente tendía su manto y de almohada colocaba allí una piedra. ¿Sabía eso, hermano? Y ahora no, tiene que el colchón, ¿qué? Pullman. Tiene que, ahorita le muestran a uno por internet y le dicen la almohada ¿qué? Ortopédica, hermano. Y uno dice: uy, tremendo, hermano, para que tenga buenos sueños. Y el Señor dormía en el piso, hermanos, con una piedra de almohada. Y nosotros hoy en el siglo XXI tenemos que dormir plácidamente, hermanos, porque somos los hijos de Dios y somos los que estamos en el reino de Dios. Jesús viene a este mundo, hermano, para que este mundo pueda entonces entrar o pueda pertenecer cada persona que cree al reino de los cielos, ¿no es cierto? Esas personas que en algún momento están en su delito y pecado, hoy puedan, a través de la obra de Cristo, entrar a ese nuevo reino, hermanos. ¿Sabe que tengo una Biblia? La primera Biblia que compré, hermano, hace más de como 30, bueno, no sé qué tantos años, hermano. La tengo ahí, hermano, porque es de pasta, pero las hojas ya se me arrancan. Están ahí, yo a veces la saco. Me toca sacarla con pinza, hermano, como que hasta que me daña. O ya está dañada, digámoslo así. Pero sabe que escuchando esto, hermano, me acordé de un estudio que hice la otra vez. Y en ese estudio hablaban sobre el reino de los cielos. Y entonces fui a buscar, porque el estudio está basado en Mateo. Y en Mateo entonces me dicen que la primera parte de Mateo 5 del capítulo 5 al capítulo 7 habla los estatutos del reino. Y comencé a repasar, oiga, verdad, hermanos, estatutos del reino. Luego me lleva, y yo lo tengo ahí escrito en la Biblia, del capítulo 8 y capítulo 9 habla las evidencias del reino, que hace Cristo muchos milagros, prodigios y señales. Oiga,
Y luego veo una tercera parte que es Mateo 10 y está escrito embajadores del reino. Y entonces dice que los cristianos, que Pedro, los apóstoles son embajadores del reino de Dios. Y luego una cuarta parte que es Mateo 11 al 12 son los enemigos del reino. Y luego veo una quinta parte que es Mateo 13 y donde habla ejemplos del reino. O sea que el libro de Mateo, hermanos, nos da una gran variedad o nos da una oportunidad de conocer y saber qué es el reino de Dios. O sea, del capítulo 5 hasta el capítulo 13 nos habla todo lo relacionado al reino de Dios. Es muy bueno, ¿no es cierto? Así que Cristo empieza su ministerio predicando el evangelio, pero ese evangelio es el del reino de ¿quién? De Dios. Muy bien. Ahora veamos la tercera parte, hermanos. Lo tercero que hace el Señor Jesús al comenzar su ministerio, ¿no es cierto? Y vayamos otra vez a Marcos. No perdamos a Marcos, hermano, que me pierde. Desde ahí, Marquitos. Bien, Marcos capítulo 1, versículo 15, hermanos. Y ahí entonces podemos ver, hermanos, la tercera cosa que hace él en su ministerio. Dice allá, enseñar que el tiempo se ha acercado, hermanos, ¿no es cierto? Note ahí lo que dice el versículo 15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dos cosas que quiere que usted y yo sepamos. Lo primero es que el tiempo se ha cumplido, hermanos. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo, hermanos? ¿No es cierto? Pues él está haciendo referencia a Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice Génesis 3:15, hermanos? Veámoslo a ver, hermanos. Capítulo 3, versículo 15, dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. O sea que desde el momento en que Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15 hace una promesa que de la descendencia de la mujer vendría un Salvador, está diciendo que ahora en Cristo se está cumpliendo. El tiempo se ha cumplido. Ese consejo de Dios antes de la fundación del mundo, donde dijo vamos a hacer un mundo de esta forma, así, y el ser humano va a caer y el ser humano va a pecar. Pero para eso es que vas a ir tu hijo y vas a morir por sus pecados y va a ser en el tiempo de Dios. Cuando usted mira el tiempo, hermanos, Dios no se escarría, hermano, no pela como dicen algunos. Porque el único imperio que mataba a los reos a través de la crucifixión fueron los romanos, hermanos. No hubo otro. Y Jesús tenía que venir al lugar exacto, Belén, por medio de una mujer llamada María, que era virgen, que había sido obrada o que su gestación fue por parte de el poder de Dios, y que tenía que sufrir bajo digamos la ley de Poncio Pilato, y que tenía que morir clavado en una cruz, y que tenía que morir derramado toda su sangre, y tenía, hermanos, que ser sepultado, pero que al tercer día resucitaría. Todo esto fue
lo que Dios desde Génesis capítulo 3 hasta Mateo, cuando viene el nacimiento de Jesús, en la historia de cómo Dios a través del texto está, hermanos, mostrando y profetizando la venida de ese Salvador, ese Mesías que el pueblo de Dios estaba esperando. Ahora el tiempo se ha cumplido, hermanos. Lo que profetizó Isaías capítulo 9, versículo 6, hermanos. Mire, interesante que Isaías, vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, fue lo que él profetizó para que iba a suceder. Nota el versículo 9, dice: y dije, ve y dile a este pueblo, oyendo oí y no entendéis, y viendo ved, mas no comprendéis. ¿No es cierto? Les mandaba profetas, no querían entender, ¿cierto? Les mandaba reprimenda y no querían entender. Y ven, dice allá, que es tanto, hermano, que ven al Salvador, ven las profecías que se cumplieron. Porque cuando a ese Jesús que nació en un pesebre, oiga, ¿cómo así? Ah, sí, ¿verdad? Que en la Biblia dice, pero ellos no lo hacían. ¿Sí ve? ¿Qué era de Nazaret? Pues aquí hay una profecía que dice que sería en Nazaret que Dios lo llamaría. Que es de la tribu y descendencia de David. Ah, venga, pues aquí dice en la Biblia que es de David y tenía que ser de David. ¿Sí ve lo que Isaías dice? Que aún teniendo la escritura, y aún nosotros, usted y yo teniendo la escritura, hoy la tenemos de una forma hasta gratuita, hermano. Hay muchas organizaciones a niveles mundiales que regalan y dan la Biblia, hermanos. Si a usted le duele dar los 10,000 o 15,000 que vale una Biblia, se la regalan, hermanos. Mas sin embargo no queremos ni oír ni queremos ver. Y eso es lo que le pasó a ellos. Ellos, el tiempo se ha cumplido, mas no quieren ver. El tiempo está cumplido, mas no quieren entender. Pues espero que usted hoy, hermano, entienda, vea y entienda, y entonces usted pueda no ser como esos judíos, hermanos, sino que pueda ser ahora aquel que oye la palabra y la pone en práctica, hermanos. Así que el tiempo que dice Jesús que se ha cumplido es el tiempo de la promesa de Dios, que en Jesús se cumple, hermanos. ¿Sí ven? Pero ahora hay otro. No solamente el texto dice que el tiempo se ha cumplido, sino también dice que el reino de Dios se ha acercado. Note que dice que se ha acercado. Ahora la pregunta es, ¿en qué forma se había acercado el reino de Dios? ¿Dónde está el rey humano que viene con su corona y viene con su túnica o tal vez sus vestiduras reales? No vemos. Vemos a un carpintero, a uno de Nazaret. ¿Y Nazaret qué sale, hermanos? Eso Jesús ni siquiera es maestro, hermanos. No es un rabino, ni siquiera es un fariseo, ni saduceo, ni es un sacerdote, hermano. Ese que va a ser. Y lo despreciaban. ¿En qué forma se acercó? Pues el rey ya había llegado, hermanos. ¿Quién era el rey, hermanos? Pues Jesús. Jesús es el rey. El que se acercó del reino de los cielos y ahora viene a la tierra, hermanos, como a establecer su reino sobre el corazón de toda persona. No era un reino humano, era un reino espiritual, hermanos. Así que podemos decir
que ese reino fue la obra de salvación que había comenzado a través de Jesús, ¿no es cierto? Ahora, note que este reino venía a obrar de forma oculta para aquellos que no tienen fe. Aquellos que no tienen, o que se basan por sus ojos materiales, no ven el reino de Dios. Viene con una misión: derrotar al enemigo, y en su primera etapa, que es conquistar el corazón del ser humano. Por eso Jesús le predicaba a una multitud. Y cuando la gente entonces le dijo: el que quiera, váyase, hermanos, devuélvase. ¿Sí ven? Adelante una multitud y le dijo: el que realmente me quiere seguir, tome la cruz y sígame. Y dice que muchos que se iban porque no quería imponerle. Jesús simplemente con su poder, recuerde que tenía el poder del reino, hermano, que había sido dado. Él simplemente hubiera dicho: todo el mundo me sigue. Y toda Jerusalén, toda Samaria y toda la región de Israel tenían que seguirlo, porque Él es Dios. Pero les predicaba era para llamarlo. Y por eso muchos son los llamados y pocos son los que lo siguen, hermanos. ¿Sí ve? Porque así es. Así que el tiempo y el reino se ha acercado. Que usted no lo vea, que usted no lo experimente, que usted no lo entienda, es otra cosa. Pero el reino de los cielos está hoy aquí, en la tierra. Y lo estableció Cristo, y un día vendrá otra vez, montado sobre esa gran nube en su caballo, como el rey que es, a escoger y a recoger a sus escogidos que han entrado al reino de Dios. ¿Está usted en el reino de Dios, no, hermanos? ¿Hoy qué reino está? ¿En el reino del yo o en el reino de los humanos? Si usted está en el reino de Dios, su rey es Cristo y su Señor es Cristo. Y todo lo que Él mande, nosotros debemos de ¿qué? De hacerlo. Así que lo que Cristo estaba diciendo, o lo que el texto nos está mostrando, es que Marcos nos quiere recalcar que Cristo viene y comienza su ministerio predicando el evangelio. Luego ese evangelio es del reino de Dios, y ese reino de Dios entonces hoy se ha cumplido y se ha acercado. Por eso usted que no ha entrado, apresúrese a entrar, hermanos. Usted que está por fuera, hermanos, apresúrese. No le vaya a pasar lo de las 5 vírgenes insensatas, que cuando ya llegaron con las lámparas dispuestas, ya estaba la puerta cerrada y golpeaban desesperadamente. Pero la puerta, ¿qué pasó, hermanos? Estaba cerrada. Hoy se ha acercado y hoy está con nosotros el reino de los cielos. Así que cualquiera puede entrar. Y termino con lo cuarto que hace el Señor Jesús en su ministerio, es que Él enseña 2 cosas fundamentales para entrar al reino de Dios. ¿Cuáles son, no es cierto? Miremos en el versículo 15. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que, ¿qué, hermanos? Arrepentíos y creer en el evangelio. No dice: lleve plata a tal iglesia y es salvo. No le dice: vuelva evangélico y es salvo. No le dice: ahora créase y dígale a todo el mundo que es un cristiano y es salvo. Eso es mentiras. Es lo que viene, hermanos, diciendo que el reino de Dios se ha acercado, pero que para que ese reino llegue a mi vida, llegue a su vida,
usted tiene que mostrar arrepentimiento y la fe, hermanos. Esto es lo que Dios pide en este reino, hermanos. Arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? ¿No es cierto? Porque mucha gente se da golpes de pecho. Mucha gente viene a la iglesia y se arrodillan. Y como le decía la otra vez, yo conocí un hombre, hermanos, que cuanta campaña venía, hermanos, y le decían pase al frente, él pasó. Yo creo que él alcanzaría a pasar unas 20 veces que hacer una oración de decisión, hermano. Y mucha gente cree que eso es pasar al frente y repita la oración. Mucha gente cree que en el momento es simplemente, Señor, perdóname y ya, salimos. ¿No es cierto? Pues el arrepentimiento, para que usted entienda, primero que todo es un cambio en la forma como veo mi pecado. Porque nosotros no vemos el pecado. Nosotros los seres humanos nos hemos vuelto tan tremendos, hermanos, que vemos el pecado de los demás. Y estamos pendientes de los demás. Y nos hemos vuelto como los fariseos, hermanos, que ellos espiaban a las parejas a ver si eran casadas o no casadas, para ver entonces y las a señalar, para poderla apedrear, hermanos. Pero el verdadero arrepentimiento es que nos vamos nosotros mismos a mirar si somos o no somos pecadores, porque cuando miramos a los demás, todos son pecadores. Y como le digo a la gente uno le dice, oiga, pero usted sí toma. ¿Cuál tomar 15 cervezas en el día? Eso no es nada. Oiga, pero usted sí fuma. No, ¿cuál fumar? 5 cajetillas en el día, eso no es nada. Oiga, pero usted sí dice mentira. ¿Cuál mentira? Unas pequeñitas nomás. Y siempre lo estamos considerando buenos. Y la Biblia dice que no hay sino uno bueno, que es Dios. Entonces el verdadero arrepentimiento es que tengo un cambio en relación al pecado. Porque recuerda, el pecado es el que lo condena, no el pastor, no es la iglesia. Es el pecado que usted tiene. Es el pecado que usted anida en su corazón. Entonces tengo que ver que lo que yo estoy haciendo es pecado delante de Dios. Es desobediencia a la voluntad de Dios. Dios dice no mienta y nosotros mentimos. Dios dice hable verdad y nosotros hablamos mentiras. Y así sucesivamente, hermano. Entonces tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores nosotros mismos. Es ver que el pecado es una ofensa contra Dios. Y cualquier pecado, así sea grande, pequeño, oscuro o claro, lo que usted quiera ponerle, todo pecado es igual delante de Dios. Hay gente que cree que el pecado es grande, entonces le llaman capital. Y otros le llaman más pequeño venial y le ponen un poco de nombres. Claro, oscuro, y le ponen colores. Pues hermano, colóquele todo el color y todos los adjetivos que usted quiera ponerle al pecado, pero pecado es pecado. Y delante de Dios somos pecadores. Y por eso tenemos que ver el pecado y huir de él. Es darme cuenta de que por causa de ese pecado debo ir al infierno. Tengo que verme al borde del infierno. Es como Isaías cuando ve la gloria de Dios en el templo y dice, ay de mí. Pero ese ay le salió de muy adentro, porque él se dio cuenta de que era un pecador y que la gloria de Dios podía en ese momento eliminarlo. Y por eso dice, ay de mí, que soy hombre de labios impuros. Y empieza, hermanos, a encontrar y a poder ver que su pecado era lo que lo condenaba. Ahora,
No estamos bien con Dios solo por venir a la iglesia, hermanos, o orar o leer la Biblia o bautizarnos. No, hermanos, no estamos bien con Dios por eso. Eso es parte de la obediencia que debemos de hacerle a Dios. Pero estamos mal con Dios cuando usted peca, hermanos, y no se arrepiente. Así que arrepentíos. Y note que no solamente Jesús comenzó, sino también Pedro, cuando predica ese mensaje a una multitud el día de Pentecostés, y le habló del evangelio, y la gente en ese momento le dijo: Pedro, ¿qué debemos de hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondió Pedro? Arrepiéntase y crean en el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Era la modalidad de ellos. Y es el requisito hoy, el requisito que Dios pide en usted, hermanos, que tengamos un verdadero arrepentimiento. No solo dar golpe de pecho, no es solo decir que soy evangélico cristiano, pero vivir lo mismo con las mismas, hermanos. Él quiere que usted tenga un cambio. Y sabe que ahí lo que nos muestra que el cambio no es porque sea evangélico, ni porque venga a una iglesia. Mi cambio es porque ahora tengo una relación personal, íntima y clara delante de ese Rey que es Jesús. El que peca es porque todavía no ha entendido, hermano. No ha comprendido. Y sigue en sus delitos y pecados, hermano. Y está engañado. Así que arrepentido, dice el Señor Jesús, hermano. Hay que tener arrepentimiento. Pero también el otro requisito es la fe, ¿no es cierto? Arrepentidos y creed en el evangelio. Pues la fe, hermano, es la seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios y el único Salvador de los hombres, hermanos. Mi fe estaba puesta en imágenes, mi fe estaba puesta en vírgenes, en santos. Mi fe muchas veces está puesta en dineros, en capitales, en gobiernos. Pero ahora la fe de aquel que ha visto el reino de Dios, su fe está puesta en Jesús, el único que nos puede sostener, el dueño de todo, hermanos, el que sostiene este mundo, el que le da a usted el dinero, el que me da el dinero, el que le ha dado a usted la inteligencia, la sabiduría, el que le ha ayudado a adquirir esos títulos que usted hoy tiene, hermanos. Lo que las casas, carros, todo lo que usted tenga, eso es de Dios, que se lo ha dado a usted, no es mío. Así que, hermanos, la fe hay que volverla a replantear. Nuestra fe, hermanos, es quitar la mirada en todos esos ídolos que hemos fabricado los seres humanos y solamente ponerla en los ojos, en la vida, en el único Salvador que es Cristo Jesús. Ese es el conocimiento absoluto de que no hay otro en quien pueda ser salvo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros creamos y obtengamos a través del evangelio. Y por eso nos dejó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todavía nos dejó otras cartas más. Y todavía nos da la oportunidad de poder también, hermano, escudriñar en el Antiguo Testamento. Usted tiene un libro que se llama Biblia, porque son 66 libros en los cuales, hermano, nos hace sabios, nos hace entendidos y nos da una seguridad absoluta de que solamente Cristo es mi Salvador, hermanos. Y le da el tiempo, nos da todo, hermanos, ¿no es cierto? Así que, ¿qué podemos concluir, no es cierto, de este mensaje? Yo creo que es claro, hermanos, el mensaje del evangelio del reino de Dios, que Jesús es el único Salvador, pero que para poder recibir la obra de Cristo se necesita un verdadero arrepentimiento y una fe en el Señor Jesucristo. No hay más, hermanos.
y no les hablo más. Oremos.